Gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo, señorías. Y, sinceramente, no doy crédito a lo que estoy escuchando. No doy crédito. Y no hablo del extraordinario, que hablaré después. Hablaré después del extraordinario. Y no doy crédito porque hablaba la portavoz del Partido Popular del olvido que se tenía a una población determinada, en este caso del occidente asturiano, y no me extraña que lo dijera, porque esa carretera ya empezó. Antes del día 7, la semana del día 7 comenzó esa carretera. Y ustedes se quedaron en una visita que hicieron a Fresno, según nos comunicó aquí, en enero o en febrero, y por eso a mí me sorprendía mucho esta iniciativa. Yo pensé que antes de discutirla en el Pleno, que como bien dice el portavoz de Izquierda Unida, era más una iniciativa para la Comisión de Infraestructuras, pero que antes de discutirla en Pleno ustedes habían hablado con los vecinos, habían ido allí a ver lo que se estaba pasando. Y ya no digo eso, ya simplemente digo que pueden haber leído la prensa, porque el día que ustedes eligen, el día que se elige en Pleno, en la Junta de Portavoces, perdón, que este punto va a venir al Pleno, está el consejero de Infraestructuras con los vecinos, buscando alternativas para circunvalar la obra y para poder acceder a los pueblos que están por esa zona, hablando con ellos, visitando las obras que ya se habían iniciado. Entonces, no solamente no leyeron la prensa, o sí la leyeron y no quisieron hacer caso. La semana del 7 empezó de abril. Más de 6 millones de euros en inversión en esa carretera. En aquella nota de prensa, el consejero decía que había llegado a un acuerdo con los vecinos para hallar esas alternativas de acceso a esa zona, que efectivamente, a esos pueblos, que efectivamente van a ser más de 30 meses de ejecución de la obra. Y, además, decía que esa carretera iba a estar abierta para el tránsito de los vecinos una vez acabados los trabajos todos los días, por la noche y los fines de semana, y se daban las zonas por donde tenían acceso. Se había llegado a un acuerdo con los vecinos por donde tenían que acceder, que era la carretera CP4 y por la del Valle de Obanza. Y ustedes vienen aquí ahora a decir que a ese tramo de 11,5 kilómetros que se está trabajando en estos momentos, que se van a invertir más de 6 millones de euros en ello, que se inviertan otros 500.000 euros para bachear, para echar una capa de rodadura, que se llama, y además para pintar. Será para Álvaro González que vea bien por dónde tienen que ir las máquinas. Pero vamos a ver, ¿cómo el Gobierno va a echar 500.000 euros en una obra, para bachear una obra en la que está cortada porque se están trabajando en ella, invirtiendo, repito, más de 6 millones de euros? Desde luego, señorías, aquí decía un grupo político hoy que en el número 4, me parece, de esas preocupaciones de los españoles estaba la clase política. Y es que no me extraña. La gente de los pueblos debe estar alucinada, diciendo, ¿pero qué están discutiendo? O sea, yo entiendo que ustedes en enero hubieran pedido que se invirtieran 500.000 euros o 1 millón, no lo sé, en arreglo de ese tramo de carretera. Pero hoy, con la carretera cerrada y las máquinas trabajando, que vengan a que se bachee. Mire, cuando menos, nosotros le podemos asegurar, y el Gobierno les puede asegurar, que cuando en ese tramo de carretera, en esos 11,5 kilómetros, puedan circular los vecinos de la zona, que va a ser, como digo, por la noche y los fines de semana, el Gobierno se encargará de vigilar concienzudamente para que la empresa lo deje en suficientes condiciones de seguridad para que sea transitada. En todo caso, sabemos que la obra llega tarde. Claro que sabemos que llega tarde. Esta y otras muchas obras. Pero, sin embargo, llega lo más rápido que pudo este Gobierno después de una adjudicación fallida, que dijo que usted que se había ido, la empresa que se había ido porque no tenía los terrenos. Bueno, usted puede decir lo que le dé la gana. La empresa se fue. Dejó el contrato y hubo que volver a adjudicar. A veces los plazos de adjudicación son más largos que los que desea el Gobierno, que los que desean, por supuesto, los vecinos y que los que desea este Parlamento. Pero los plazos son los que son. Y yo, en todos, hay un momento procesal. Miren, aquí tienen ustedes un momento procesal en términos jurídicos que es fundamental para los vecinos, porque los vecinos de Asturias no son tontos.
y tienen un momento clave en el cual ustedes pueden demostrar cuál es su interés por los vecinos y su interés por las inversiones para mejorar la vida de los vecinos, que es la discusión del proyecto de presupuestos. Y ustedes no hablaron para nada de esta carretera ni de otras inversiones que después nos vienen a pedir aquí. Pero tampoco las están hablando ni las están exigiendo en el proyecto, cuando se está discutiendo ahora el crédito extraordinario. El crédito extraordinario tampoco se habla de inversiones que pida el Partido Popular ni que estén preocupados por ellos. Simplemente lo que vemos y lo que ven los vecinos, porque, repito, no son tontos, son las dilaciones que se están haciendo desde esta Cámara para que el Gobierno tenga unas partidas presupuestarias para hacer inversiones. Mire, en todo caso, yo creo que usted se va a acordar de aquella frase que decía: cuanto peor le vaya al Gobierno, cuanto peor le vaya a Asturias, mejor nos va a nosotros. ¿Le suena, verdad? Esto yo creo que le suena. Bueno, pues eso es su política y la demuestran día a día en esta Cámara. Yo espero que los asturianos al final sepan distinguir pues quienes se preocupan por sus problemas, quienes ponen remedio cuando pueden, no siempre cuando quieren, a esos problemas, y quienes los amplifican y obstaculizan hasta la extenuación desde esta Cámara. Muchísimas gracias.